La historia comienza con el prota haciendo un largo viaje. Después de derrotar a muchos monstruos, llegó al palacio de la Reina de Hielo. Él la sigue llamando bruja, e incluso dice que hoy terminará esta guerra, soltando una risa a la que ella no parece darle mucha importancia. Eso es porque en los últimos 1000 años, nadie ha logrado entrar a su palacio. A continuación, ella ataca con magia de hielo. Todo ese poder se dirige hacia Kaito. Sin embargo, él esquiva todos los golpes. La batalla estaba siendo muy difícil y muy feroz. La Reina de Hielo dice que no escapará y por eso usa los espíritus congelados. Espíritus. Pero Kaito ya se estaba acercando a ella, así que ambos usan sus ataques más poderosos. Las energías chocan y soltando una risa, la reina dijo que podría enviarlo al infierno. Pero el prota de aquí era muy difícil de derribar. Incluso si se quedaba sin energía, no se rendiría. Kaito todavía dice que no dejará que las cosas terminen así, y ya comienza a liberar su poder secreto. El tipo se veía como el poder del Kyuubi en Naruto. Incluso una reina de 1000 años se sorprendió con este poder. Maldiciéndola como una bruja, se lanza hacia adelante para el ataque final. Ella dice que nunca se ha encontrado con un enemigo que fuera su igual, y el prota dice que debería decir rápidamente sus últimas palabras. Sin embargo, ella crea una estructura de hielo para defenderse, y como él estaba a su máximo poder, esa estructura no fue suficiente. La golpea con el descenso de la bestia celestial. El ataque terminó perforando el pecho de la reina, y él presume diciendo que ahora había conquistado los 4 mundos y que al eliminarla, unificaría toda la tierra. Sin embargo, ella suelta una risa y comienza a congelarle el brazo. El tipo ya está en shock pensando cómo la reina seguía viva. No podía soltar su brazo de ahí, así que se dio cuenta de que este podría ser su fin. Estaban cayendo desde la cima de esa torre. Lo último que pensó la reina es que no moriría sola. Soltando una risa, dijo que lo había derrotado. Así, ambos terminan cayendo del castillo de cristal. Después de 1000 años cultivando junto a sus generales, había unificado el mundo entero. Las artes marciales lo eran todo en la vida de Kaito. En ese momento, oye un ruido como si fuera el fondo de un océano. De una manera extraña, eso era muy cálido y confortable. Entonces, se dio cuenta de que había renacido en el cuerpo de un bebé junto con una hermana gemela. En la vida anterior no tuvo hermanos porque el pobre tipo, chicos, fue abandonado. El tipo tuvo mala suerte desde que nació. Vivió como un huérfano, siendo arrastrado a la secta marcial oscura, pero allí logró volverse poderoso y se convirtió en el mejor cultivador. Pero ahora tendrá una familia diferente a su otra vida, e incluso piensa que esto será muy bueno. Le gustaba la idea de tener un hermanito, por lo que nació con el nombre de Kaito, el mismo nombre que en su vida pasada. Y lo más extraño de todo es que sentía un frío familiar. Incluso recién nacido logró ver a su madre cerca de su hermanita, y con solo mirar a la niña, se dio cuenta de que su hermana de hecho era la Reina de Hielo. No creo que esto sea posible. Esa bruja de hielo me siguió incluso a este otro mundo. Ciertamente me vengaré de ella. La niña también se había dado cuenta de que él era Kaito de la secta marcial oscura, y así, los dos hermanitos juraron terminar esa batalla que fue interrumpida por su muerte. La historia aquí es muy buena, chicos. Estoy seguro de que les gustará. El canal sigue teniendo problemas con el cumplimiento de contenido, así que dejen un me gusta y un comentario para ayudar al video. Si quieren hacerse miembros, ayudará mucho al canal. Los miembros vieron el video antes y también sin anuncios. Gracias a todos los que están dejando comentarios y emoción, y vamos con la historia. En la otra vida, Kaito reunió a varios generales marciales, como el maestro de la espada. También había hecho una alianza con el cultivador supremo. También se asoció con el genio de las artes venenosas, y finalmente se alió con el rey de la montaña. Estos eran sus 4 generales que lo ayudaron a escalar el palacio de hielo, pero ahora había renacido en el cuerpo de un lindo bebé. Kaito incluso sigue diciendo que esta es la mayor humillación de su vida, su madre. Ella aparece allí toda cariñosa, preguntando si durmió bien, e increíblemente, sintió un gran afecto por su madre. Era incluso difícil de explicar. A la hora de cambiar el pañal, el bebé sigue diciendo que este cuerpo era inútil, ya que no podía controlar el momento en que hacía caca. Y lo peor de todo, sigue diciendo Kaito, es que se veía obligado a seguir mirando a su enemiga mortal. Incluso la mira y sigue diciendo que la bruja de hielo todavía podría usar magia. Ya habían pasado 3 meses desde que renació, y durante ese tiempo continuó entrenando el cultivo. Imaginó que cuando tuviera la oportunidad podría vengarse de la bruja de hielo. Sin embargo, cada noche era interrumpido por el llanto de la niña, y eso terminaba interrumpiendo su concentración. Los padres siempre aparecían para consolar a los bebés. Se dio cuenta de que ese era un plan de ella para interferir en su entrenamiento. Ese bebé de ahí tiene una cara muy adulta. No sé qué pensar de eso. Solo espera, niña. Cuando crezcamos me vengaré de ti.
Puedes estar segura de que nunca me rendiré. Por eso, no solo entrenó el cultivo, sino también las artes marciales. Hasta el bebé hace flexiones y sentadillas, y tú no. El niño incluso hacía el pino. Mientras tanto, Nina sigue suspirando, pensando que él era muy tonto. Ya habían pasado 4 años, y su madre iba a acompañar a una amiga a la puerta. Esa era la oportunidad perfecta. Así que va hacia Nina, y le pregunta cuánto tiempo seguirá huyendo de él. La linda niña simplemente mira hacia atrás, y Kaito decía que nunca tenían tiempo de arreglar las cosas porque los padres siempre estaban cerca. La niña incluso pregunta si por casualidad tiene 4 años y le dice que madure. Sí, mi niña, tienes exactamente 4 años. Nina también dijo que él necesita recordar algo que perdió contra ella en la batalla anterior. Pero nuestro prota sigue riendo y termina cargando contra su hermana. Sin embargo, la niña lo golpea con el peluche. Había lanzado eso y corrió hacia atrás. Kaito intenta dar una patada. Sin embargo, Nina usa sus poderes para levitar. Ella renació con gran parte de su poder mágico, pero el cuerpo de él estaba limitado porque solo sabía artes marciales. Y con eso, ella terminó lanzándole varios peluches al niño. Así, fue derrotado de una manera humillante. La niña todavía dice que no tuvo ninguna oportunidad, incluso podría seguir entrenando para intentar derrotarla en el futuro, pero debía prometer que no les haría nada malo a sus padres porque no se lo merecían. Los duelos a vida o muerte entre ellos ahora no estaban permitidos porque eran parte de una familia. Y la niña dice que no quiere lastimar a sus padres, pero Kaito dice que no le importa eso, pero parecía que ella se estaba tomando muy en serio este asunto de la nueva vida. Incluso se da la vuelta y dice que la vida pasada ya no importa, y que ahora debe llamarla hermana mayor. De ninguna manera te voy a llamar hermana mayor. La escena cambia a un poco más tarde. En la habitación, meditaba sobre esa humillación. Kaido recuerda que ella lo atormentó en la vida pasada. La reina de hielo no lo dejó en paz ni un solo segundo, y ahora era tan débil que la bruja incluso ignoraba su existencia. Vemos que la chica también estaba pensativa. En un recuerdo de su pasado, la aldea estaba en llamas. Nina admite que había eliminado a muchas personas. Y al ver a una mujer pelirroja, dice que eliminó incluso a alguien que no deseaba, porque era la persona más preciada de su vida. Esa era una pesadilla que estaba teniendo. Y se despertó en medio de la noche, diciéndose a sí misma que debía olvidarlo todo. Ahora tenía un padre y una madre que se preocupaban por ella, por lo tanto, no le gustaría perderlos nunca más. Mientras tanto, Kaido estaba entrenando. No quería ser humillado de nuevo por la bruja. Si perdía, no se lo perdonaría, e incluso terminaría cayendo al suelo. Dijo que le tomaría al menos unos 10 años poder tener un poder que pudiera rivalizar con la reina. Mientras tanto, tendría que vivir como un niño. Para dominar el arte divino, tuvo que aprender 18 formas. Pasó unos 60 años de su vida solo para alcanzar este ciclo, e incluso logró la inmortalidad. En este caso, la inmortalidad, chicos, es solo para casos de vejez, porque terminó muriendo. Cada noche meditaba para aumentar la energía de sus meridianos. Poco a poco ya estaba logrando adaptar su débil cuerpecito. Pronto abriría todos los puntos de energía. Por alguna razón decían que los bebés respiran por la cabeza. Por eso, entrenar desde una edad temprana para concentrar los puntos de cultivo en la cabeza ayudaba mucho. Al hacer eso, comienza a ganar aún más energía. Al día siguiente, temprano, su madre le grita que no llegue tarde a la guardería. Nina estaba toda emocionada, mostrando una sonrisa muy hermosa junto a la maestra. Su madre le grita a Kaido que no llegue tarde, pero el chico es rebelde e incluso dijo que no tiene nada que aprender en ese lugar. Toda avergonzada, la madre se disculpa con la maestra y dice que ayer Kaido se había portado bien. La maestra incluso dijo que el niño se expresa mejor que los demás. En ese momento, Nina usa la telepatía y dice que debe actuar con normalidad. De esta manera, nuestro prota termina aceptando y van a la guardería en un autobús infantil. Eso fue muy humillante para él. En ese momento, una niña le toca el hombro. Le pregunta cuántos años tiene y si le gustaría ser su amigo. Él responde que es cortesía básica presentarse primero y dice que tiene 96 años y no tiene interés en amistades. Eso hace que la niña se ponga a llorar. Durante las clases en la guardería no quería socializar con nadie. Lo único que quería seguir haciendo era entrenar cultivo y artes marciales. Desde pequeño intentaba llevar su cuerpo al límite, pero con el tiempo ganaron una nueva hermanita. Nina se emocionó mucho y dijo que su hermanita menor era muy linda. A juzgar por la energía, Kaido dice que no parece ser una niña que haya renacido. Ahora que lo pensaba, incluso se pregunta si hay otras personas que también renacieron en este mundo. Al igual que él, incluso piensa que Nina podría estar pensando lo mismo. Su hermana lo había llamado a un lugar aislado. El chico incluso dice que si está proponiendo un desafío, él ya acepta. Pero no era eso, y ella sigue poniendo cara de aburrimiento. A continuación, ella termina entregándole un anillo. El tipo ya lo mira y pregunta de qué se trata. Burlándose, dice que seguramente será una broma y lo tira. Todavía dice que acaba de pensar en Lara, su hermana menor, y dice que ella no debe ser alguien que renació.
En ese momento, Nina se teletransporta detrás de él y dice que ese anillo los conectaba a los dos a través de un portal dimensional. Kaido pregunta por qué es tan pegajosa con él. La chica dice que es para protegerlos. Hablas como si algo malo estuviera a punto de pasarnos. Nina asegura que toda esta preocupación es por sus padres y por Lara. Por lo tanto, necesitarían tener mucho cuidado. Entonces comenzó a darse cuenta de que ella había cambiado y ya no era esa bruja que lo perseguía. Sin embargo, al chico no le importó eso y se puso a entrenar. Pero pasaron algunos años y se convirtieron en adolescentes que entraban a la preparatoria. Kaido ya había recuperado gran parte de su poder, incluso porque el tipo seguía entrenando cultivo hasta dentro del salón de clases. Entrenaba todo el tiempo. Ahora comenta que alcanzó la energía equivalente a cuando tenía 180 años. Pensaba que todos sus compañeros de 17 años eran muy infantiles, y justo detrás de él había un matón rubio, acosando al chico. Ese bastardo de ahí quería que el nerd le consiguiera bocadillos de una máquina expendedora. Pero el chico, muriéndose de miedo, dijo que no había traído dinero. Con eso, el matón agarra una escoba y dice que iba a hacer que el chico aprendiera a llevar dinero a la escuela, pero Kaido termina sujetándole el brazo. El chico ya se pone muy furioso, entonces se dan cuenta de quién era. Era el estudiante más callado y excluido de la escuela. Sin embargo, ahora tenía una cara muy diferente. El matón llama asqueroso al prota y le dice que lo suelte, pero Kaido los llama cobardes a todos. Decidió ayudar a ese chico, porque él también pasó por lo mismo cuando era niño en la otra vida. Había sido excluido e ignorado por la gente. Por lo tanto, sabía muy bien por lo que ese chico estaba pasando. La pelirroja dijo que Kaido era el hermano gemelo de la presidenta del consejo estudiantil, aunque ni siquiera se parecieran. Y el prota sigue apretando el brazo de ese gorrón. Entonces el rubio intentó lanzar un puñetazo, pero por supuesto, el genial Kaido lograría esquivarlo. A continuación, le puso el pie delante para que se tropezara y el tipo se estrellara contra el suelo. Muy bien. Ya te solté, damisela. Los amigos del matón seguían riéndose, diciendo que publicarían ese video en Instagram, y la chica realmente estaba filmando. A continuación, el prota se acerca a ellos, dejando al grupo aprensivo, pero lo único que hace es extenderle la mano al chico que sufría acoso. Y con una sonrisa le dice al chico que se levante y también que no le importen esas basuras idiotas. A continuación, aparece un tipo muy grande y pregunta, ¿quién es este enano que está causando problemas? ¿Qué pasa, cara de casco? ¿Quieres recibir una paliza también? Ese rubio aprovechó la distracción para intentar golpear a Kaido por la espalda. Y como ya hemos visto, el chico es muy fuerte, tanto que logró esquivar un ataque por la espalda. ¿Qué pasa, damisela? ¿Eso es todo lo que tienes? El protagonista lo golpea y también lo humilla. Se quejaron del último trabajo porque el protagonista no humillaba a los enemigos, y a quien se quejó de eso le gustará mucho este trabajo. A continuación, termina tirando al rubio al suelo, e incluso lo pisa para aumentar la humillación. La chica pelirroja sigue filmándolo todo, y mientras pisa al chico, pregunta si alguien allí quería pelear con él, y con la mayor humildad dijo que no eran suficientes ni para un calentamiento. El tipo grande ya se lanza hacia adelante, pero Nina aparece diciendo que no pueden pelear en la escuela. Era la presidenta del consejo estudiantil, y todos allí respetaban a la chica. Incluso seguían diciendo que el culpable de este desastre era su hermano, Kaido. La pelirroja todavía dijo que filmó todo en el teléfono para demostrar que el hermano de la presidenta fue quien empezó la pelea. Entonces Nina usa su poder y hace que el teléfono de la pelirroja se rompa. La chica se enoja diciendo que había comprado ese teléfono hacía menos de un mes. Y el prota se dio cuenta de que su hermana había hecho eso para ayudarlo. En un tono amenazante, el matón dijo que lo buscaría después de la escuela, pero el prota lo ignora y va con su nuevo amigo que había sido golpeado. Durante el descanso, Nina le pregunta qué estaba tratando de hacer e incluso le dice que está cansada de encubrirlo. Sin embargo, el prota dijo que estaba ayudando a un compañero de clase que sufría acoso, pero Nina dice que no puede seguir buscando peleas y que debe adaptarse pronto a este mundo. Sin embargo, Kaido dice que este mundo no es diferente del mundo anterior y que adaptarse significa ignorar las injusticias. No se quedará de brazos cruzados, incluso dijo que cambiará el mundo, y eso la deja un poco desanimada. Parece que la vida de Nina fue muy triste, y ahora estaba satisfecha con este mundo. Al menos, eso fue lo que entendí hasta ahora. Más tarde, ese chico que había sido golpeado fue atrapado de nuevo y los matones estaban sentados encima de él, y el rubio que fue humillado dijo que no aceptará esa escena irritante. Su colega dijo que Kaido parecía saber pelear artes marciales. Y viendo la discusión, el tipo grande dijo que era mejor llamar a los chicos. Como ese chico sabía pelear, era mejor dejar que el jefe se encargara de él. Con eso, el rubio comienza a jalar al nerd por la cabeza y le dice que atraiga a Kaido a una emboscada en un lote baldío. Si no lo hacía, podía considerarse hombre muerto. La campana había sonado. Alguien termina llamando al prota. Era ese nerd diciendo que le gustaría agradecerle por haberlo salvado antes. Incluso dice que le comprará un bocadillo a Kaido como agradecimiento. El chico tenía el cuello herido y hablaba temblando y tartamudeando.
Sé que te están amenazando, así que dilo rápido. Les daré una lección a estos tipos para que nunca más se metan contigo. Sabemos que estos tipos se arrepentirán amargamente. Y justo después de eso, Kaido termina llegando al lugar. Esos matones ya lo estaban esperando. Un chico incluso pregunta si de casualidad es ese debilucho de ahí quien golpeó a sus amigos. ¿Es aquí donde venden bocadillos? Sí, chico. Parece que tu amigo Nerd te engañó y te metió en un lío. Te conozco, basura. Solo estoy bromeando. El calvo de allí sigue burlándose, diciendo que Kaido está siendo muy confiado. Y extendiendo su mano, el prota los llama a pelear e incluso dice que no puede llegar tarde, porque si no, su hermana se enojará. Y así comienza la pelea. Atacan al prota. Pero Kaido era muy rudo y logra derrotarlos allí con gran facilidad. Eso ni siquiera podría llamarse una pelea, chicos. Esto de aquí fue más como una humillación. El chico de pelo verde sigue tratando de entender cómo ese tipo es tan fuerte. Deja de hablar y ven a por mí. Así el resto que queda en pie termina atacando a Kaido. Pero el prota era mucho más fuerte. Una locura. Estaba apaleando a los extras. Un rubio viene corriendo, llamándolo bastardo. Pero Kaido simplemente esquiva el golpe y prepara un puñetazo poderoso. Y golpea no solo una, sino 3 veces a la vez. Los otros chicos allí ya se estaban muriendo de miedo. Tienen suerte de que controlé mi poder para no matarlos. ¿Qué? ¿Será que es realmente más fuerte que eso? ¿Qué pasa? ¿Quieren una prueba para ver mi límite? Los matones empezaron a aterrorizarse de miedo, y el prota dijo que odia a la gente como ellos. Cobardes acostumbrados a actuar en grupo, e incluso menciona que ya había derrotado a varios tipos así en la vida pasada. En ese momento, ese tipo con cabeza de lechuga agarra una barra de hierro y se prepara para golpear a Kaido por la espalda. Si ese golpe conectaba, estaría acabado. Sin embargo, lo detuvo con la palma de su mano y chico, ¿sabías que este golpe es lo suficientemente fuerte como para quitarle la vida a alguien? Y con eso, Kaido termina golpeándolo en la cabeza, haciendo que el chico caiga inconsciente al suelo. Incluso se orina encima. Y apuesto a que los otros chicos allí también se están orinando encima, chicos. No lo dudo en absoluto. Siguen muy asustados mientras el prota dice que esto es para que aprendan. Al día siguiente en la escuela los rumores comenzaron a extenderse. Todos decían que el hermano de Nina había golpeado a los matones y que lo hizo solo. Alguien había visto la pelea desde lo alto de un edificio. El chico pelirrojo menciona que logró ver toda la pelea, pero como estaba lejos, no identificó quién era. Pero la gente ya sospechaba que era el hermano de Nina porque era muy peleonero y también muy fuerte. La delegada estaba escuchando todo eso y suspira diciendo que su hermano es un problemático. En la clase de educación física, Kaito estaba hablando con su nuevo amigo, e incluso le dijo que ya no necesitaba preocuparse. El Cuatro Ojos le pregunta si los rumores eran ciertos, que había derrotado a todos esos tipos solo. Riendo, el prota le dice que no peleó con ellos, que solo había hablado. Pero claro, eso sería mucho más difícil de creer, ¿verdad? ¿Quién convencería a esos idiotas de cambiar de opinión? En fin, el prota se da la vuelta y le dice a su compañero que no siga esparciendo esos rumores, pero el chico estaba muy triste, disculpándose por haberlo arrastrado a este problema. Dándole un abrazo a su nuevo amigo, le dice al chico que no siga diciendo tonterías, todo preocupado. El chico le dice que esos tipos son parte de una banda mafiosa, e incluso teme que Kaido sufra represalias. Al levantarse, el prota dice que no se preocupa por eso, porque es fuerte y sería capaz de lidiar con ello solo. Entonces, el chico le agradece y dice que es la primera vez que alguien lo ayuda. Sonriendo, Kaido también dice que es la primera vez que hace un amigo, y que a partir de ahora el chico podría contar con él para todo. En ese momento el nerd incluso le pregunta si por casualidad Kaido lee mucho manga, porque parecía un protagonista de shonen. Sí, hijo mío, nuestro prota es mucho más que eso. El tipo vino de una era de cultivación. Por la noche, estaba cenando en casa, y siempre cenaban con la familia reunida. Lara dijo que no quería comer zanahorias, y su madre le sigue diciendo que si come verduras se volverá inteligente como Nina y fuerte como Kaido. En ese momento, el padre pregunta cómo les va a los dos hermanos en la escuela. Nina dice que está sacando muy buenas notas, y la pequeña sigue diciendo que quiere ser inteligente como su hermana. ¿Y tú, Kaido, cómo van tus notas? Poniendo cara de aburrimiento, dice que le preocupa más luchar contra las injusticias del mundo. Incluso sigue diciendo que sacar buenas notas no lo llevará a ninguna parte. Luego dice que subirá a su habitación para hacer ejercicio mientras Nina estudiaría y leería algunos libros. Mientras el padre lavaba los platos, la madre dijo que estaba muy preocupada. Dijo que Kaido ya tiene 17 años y no quiere saber nada de estudiar ni de hacer nada, y que era muy diferente de Nina, que es muy inteligente y responsable. Pero el padre del chico sigue diciendo que crecen de maneras diferentes. En ese momento, Kaido se encuentra con alguien en medio de la calle. Los chicos del fondo que habían sido golpeados señalan que el chico de pelo rosa era exactamente el que los había golpeado.
¿Qué pasa? ¿Quieres pelear? Si ya sabes de qué se trata, entonces será muy rápido. Sí, hombre. Lamento decírtelo, pero será rápido. Incluso llaman a Kaido para ir a otro lugar a pelear. Y como a ese loco le encanta pelear, acepta de inmediato. Así, se van a un bosque. El mafioso incluso dijo que podían pelear allí porque no había nadie. Sí, pero también será más difícil para ti llamar a una ambulancia. En ese momento el chico pregunta si por casualidad Kaido era un renacido, y al oír esa pregunta se queda en shock. Sí, por tu reacción está claro que realmente eres un renacido. Acerté. El tipo ya usa una magia de viento en el prota, se había dado cuenta de que había otros renacidos en este mundo. Espera, acaba de usar una magia de cultivo mientras preparaba el nuevo golpe. El tipo dice que pondrá a prueba sus habilidades. Avanza, pero Kaido logra defenderse. Parece que sus sospechas eran correctas. No solo él y la bruja habían renacido en este mundo. Intenta darle un golpe al chico, pero él lo esquiva. Y mientras peleaban, el mafioso dijo que Kaido parece no saber nada de este mundo. Este tipo es muy fuerte. Su oponente estaba canalizando la energía hacia las puntas de los pies, y mientras bloqueaba los ataques, Kaido sabía que no podía cometer un error. Era impresionante que alguien estuviera a un nivel así. Y mientras pelean, el líder de esos mafiosos se queda allí observando todo. El matón incluso dice que es hora de terminarte esta pelea pronto. Y con curiosidad, Kaito pregunta si están usando artes marciales. Pero el enemigo no responde. Solo se prepara para dar el ataque final. Mientras intentaba dar el puñetazo, dijo que era imposible de esquivar y el líder se queda mirando la pelea desde lejos. En medio del humo, el mafioso se levanta e incluso dijo que había aplastado a Kaido, pero el prota estaba detrás de él, y eso hace que el tipo se sorprenda. Y entonces, ¿vas a decirme ahora qué eres exactamente? El loco se pregunta cómo Kaido esquivó ese ataque. Parece que no eres solo un chico novato, así que tendré que pelear en serio contigo. Pero el prota sigue diciendo que este tipo es tan débil que ni siquiera será suficiente para que caliente su cuerpo. Pero ahora el tipo empezó a pelear un poco más en serio, y cuando el ataque estaba a punto de golpear al prota, su jefe le sujetó el brazo. El ataque estaba muy cerca de la nariz del prota, pero al mismo tiempo, Kaido estaba cargando una energía carmesí. Parece que el líder sabía que Kaido era mucho más poderoso. Y el mafioso, sin darse cuenta de eso, pregunta qué estaba haciendo su jefe. No olvides nuestro objetivo, las órdenes son lo primero. El tipo de la cicatriz se disculpa, diciendo que solo lo estaban probando. Y el prota pregunta, ¿y para este tipo quiénes son? De esta manera se presentaron como los cazadores, y eran parte de una organización de renacidos. De acuerdo, pero ¿cómo descubrieron que reencarné? Oyeron la historia de que un estudiante de secundaria derrotó a más de 15 personas, y eso terminó llamando su atención. Además, reaccionó de forma muy sorprendida cuando aquel chico le preguntó si era un renacido, y sonriendo, dice que la razón por la que buscan a otros renacidos es para una competición. En este mundo, había muchos otros reencarnados que no formaban parte de los cazadores, y que también se movían en secreto para dominar el mundo. Por eso, buscaban a otras personas renacidas para luchar contra esos tipos que quieren dominar el mundo. Nuestro héroe pregunta cuántos reencarnados existen en esa organización, pero el tipo sigue diciendo que no puede dar información a un extraño y que solo respondería a esa pregunta si el prota se uniera a su grupo. Pero el chico se enoja, e incluso dice que no sirve a gente más débil que él. Eso hace reír a los tipos, parece que no estaban respetando la fuerza de Kaido. Escucha, Kaido, no importa a dónde vayas, siempre habrá alguien más fuerte que tú. Así decide probar al prota, intentando golpearlo. Y en medio de la pelea, incluso siguen diciendo que le darían una lección. La escena cambia a un poco más tarde, y Nina acaba escuchando la voz de su hermano, preguntándole por qué estudia tanto. Dice que quiere entrar en una buena universidad, por eso estudiaba tanto. Pero el prota se sigue riendo, diciendo que eso no tiene sentido. Pero según ella, así es como funcionan las cosas en este mundo. Pero en ese momento, él le advierte a Nina que hay otros reencarnados en este mundo, pero ella dice que no le importa y sigue caminando, diciendo que no quiere involucrarse en este tipo de cosas, y que está satisfecha con su vida. Pero el chico sigue diciendo que la bruja de hielo no puede dejarlo pasar, y eso enfada a la chica, que le dice que no la llame así. Su grito acabó llamando la atención de otras personas, y dice que ya no es la bruja de hielo que él conocía. Ahora solo era una estudiante de secundaria llamada Nina, y si alguien se interponía en su vida, mataría a esa persona, y eso lo incluía a él. La escena pasa al día siguiente en la escuela. Era un día normal, y el prota no podía dejar de pensar en su hermana. ¿Cómo es eso? ¿Está satisfecha con su vida actual? En ese momento, aparece su amigo preguntando en qué pensaba, e incluso le ofrece un auricular diciéndole que escuche esta nueva canción. Al ponerse el auricular, su amigo sigue diciendo que es de un nuevo grupo que le gusta mucho e imagina que a Kaido también le gustará. En ese momento, empieza a escuchar la canción y se da cuenta de que ya había oído esa letra antes y que era muy parecida al discurso que dio en un campo de batalla. Exacto.
Todas las palabras que dijo en ese momento se repetían en esa canción. Entonces le pregunta a su amigo quién escribió esa letra. Él dice que es una cantante llamada Reina de la Luz e incluso dice que es muy famosa. En ese momento toma el teléfono y empieza a mostrar un video musical. Incluso pregunta si el prota está tan enamorado de ese grupo musical. Al mirar a la chica dice que esa cara le resulta muy familiar. Había varios miembros en ese grupo de K-pop, pero la más famosa era la Reina de la Luz, que era la rubia del medio, y había sido ella misma quien escribió la letra de esa canción. El chico incluso dice que ese grupo se está volviendo tan famoso que están haciendo shows internacionales. Y lo más extraño de todo es que la letra de la canción era exactamente el discurso que él había dado en el pasado. Incluso imagina que tal vez alguien de su secta había renacido en el cuerpo de esa chica. No sabía por qué, pero se sentía atraído por ella. Incluso le dice a su amigo que le gustaría conocer a esa chica y qué debería hacer. Y el chico le responde que solo en conciertos o en sesiones de autógrafos. De acuerdo entonces, ¡vamos para allá! ¿Por qué tan de repente? La escena cambia al edificio de los cazadores. Estaban entrenando, y el pelirrojo y barbudo sigue diciendo que esos dos eran unos verdaderos inútiles, ya que habían sido derrotados por un simple estudiante de secundaria. El de pelo rosa y el anciano con la cicatriz siguen diciendo que ese tipo es muy fuerte, e incluso dicen que habían subestimado a Kaito. Alguien acaba apareciendo arriba diciendo que no eran lo suficientemente fuertes para derrotar a ese chico. El pelirrojo se gira para mirar hacia arriba, y el chico dice que los reencarnados en este mundo son fuertes, sin importar mucho la edad. Incluso dice que tal vez Kaito fue un gran líder en el pasado, lo que los deja algo asustados. Usando su poder de cultivo dice que él mismo irá a reclutar a Kaito. Con eso su magia hace que los tipos leviten, e incluso empieza a quitarles el oxígeno. Kaito podrá ser poderoso, pero eso no quita el hecho de que son unos inútiles. Esta vez iré yo mismo. Al tirarlos al suelo, ese tipo pequeño sigue diciendo que no pueden permitir que Kaito se convierta en un enemigo y que necesitarían reclutarlo. El pelirrojo termina aceptando, diciendo que estaba bien, podía ir allí. En el centro de la ciudad, nuestra querida Nina se dirigía a casa. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho este personaje. Estaba pensativa por el hecho de que había otras personas que reencarnaron. Entonces recuerda su pasado cuando todavía era muy joven. Había tomado algunos suministros de un campamento y estaba huyendo con esos artículos. Después de caminar mucho, va a una tienda improvisada y termina llamando a su hermana, que es esa mujer pelirroja que ya habíamos visto antes. La hermana de la chica le pregunta si había conseguido todo lo que le había pedido y nuestra querida Nina dijo que sí. A continuación van a otro lugar y después de caminar unas horas llegan a otra tienda. Había un hombre que estaba cazando una rata para comérsela y luego usa magia de fuego para preparar al animal. Fue en ese momento que la hermana de Nina apareció junto a ella. La pelirroja se llamaba Rina y el anciano le sigue agradeciendo por haber ido allí. Le dijeron que no necesitaba comerse la rata e incluso le entregaron un trozo de pan. Rina dijo que en los últimos días ha sido muy difícil encontrar comida y Nina le pregunta al abuelo por qué decidió vivir allí solo. Parece que el anciano aún no conocía a Nina, así que Rina termina presentándola. Al descubrir el nombre, el abuelo sigue diciendo que el nombre de Nina era muy hermoso. Con la llama en las manos dice que le contará la razón por la que vive solo. Y fue en ese momento que ella aprendió a usar la magia, e incluso menciona que si no hubiera aprendido eso en el pasado, tal vez su vida sería diferente. Incluso se pregunta si eso realmente había cambiado su vida. Cuando estaba a punto de llegar a casa, vio a un chico parado justo ahí. ¿Y qué haces frente a la casa de otra persona? El chico dice que estaba buscando a alguien, y cuando menciona que estaba buscando a Kaito, a ella ya le empiezan a brillar los ojos. Carga su mano con energía, y a continuación hace un círculo mágico. Se presenta diciendo que es su hermana mayor. Un gato que caminaba por el muro se da cuenta de que los dos fueron teletransportados por un portal. El chico pregunta si ella había usado una barrera. Incluso menciona que debe ser muy fuerte, porque lo había teletransportado a otro lugar. Pero Nina ya estaba enfadada preguntando qué hacían cerca de su casa. Pero el chico dice que solo vino a hablar con Kaito, y aún más enojada, Nina pregunta quiénes son y por qué estaban siguiendo a Kaito. Soltando una carcajada, el chico dice que probablemente su hermano no se lo había dicho, pero que en realidad todos ellos formaban parte de una organización de reencarnados. Pero Nina estaba muy enfadada, chicos, y dice que preguntará por última vez quiénes eran y qué querían con Kaito. Dependiendo de la respuesta, el chico podría morir. En tono burlón, dice que todos los que renacen no tienen buenos modales, e incluso sigue diciendo que ella no tiene suficiente nivel para amenazarlo.
En ese momento, él comenzó a liberar su energía dorada, y Nina dice que ya ha escuchado suficiente y así cargan para el ataque. De vuelta en el flashback, ella comenzó a aprender magia con ese abuelo, e increíblemente, tenía mucho talento. Toda feliz, le dice al maestro que logró hacer algunos fragmentos de hielo, y el anciano sigue diciendo que las dos tenían un talento excepcional. Rina tenía la habilidad del fuego, mientras que Nina tenía una tendencia a las magias de hielo. Soltando una carcajada, el anciano dice que son muy impresionantes. Toda emocionada, Nina le pregunta a su hermana si ahora podrían convertirse en magas. Rina también se alegra, diciendo que si lograban convertirse en magas, ya no pasarían hambre. Y con una sonrisa muy tierna, Nina sigue diciendo que tal vez podría incluso encontrar a sus padres. No me digas que todavía quieres conocer a esa gente. Y Nina dijo que sí porque eran su familia. La familia es una tontería. De vuelta al presente, el chico estaba usando sus magias de luz. A continuación, dispara varias flechas y todas van hacia nuestra chica. Sin embargo, logró defenderse con magia de hielo. El chico dice que Nina es increíble, pero que aún así, no es rival para él. Y a continuación, usa la espada de luz. Extendiendo la mano, usa el poder divino del hielo, y nuevas barreras surgen para protegerla. El tipo no cree que ella lograra simplemente detener su corte, y ella dice que la diferencia de niveles entre ellos es absurda. Parece que tienes mucha confianza, ¿verdad, chica? Magos de este calibre son realmente raros, así que lucharé contigo con mi máxima fuerza. Termina proyectando un monstruo gigante de luz. Sus ojos estaban rojos y dice que la llevará al inframundo. Pero Nina, que ha estado farmeando por mucho tiempo, simplemente oye lo que él decía. Y con una mirada seria dijo que no había ninguna posibilidad de que él ganara esta pelea. Y de esta manera, termina congelando las luces. Esto es físicamente imposible. Pero ella era muy genial. Incluso intenta escapar, pero todo ese monstruo de luz se estaba congelando y así ella da la orden de detener todo. Y levantando la mano, evoca un círculo mágico. La gente de alrededor comenta que está nevando, y eran precisamente la madre de Nina con su hermanita. Es extraño que nieve en esta época del año. Y realmente estaba nevando allí en su vecindario, chicos. Dentro de esa expansión de dominio, Nina suelta un suspiro. Vemos que el chico estaba completamente congelado. Camina lentamente hacia él y termina deteniéndose frente al chico. Usando su magia, levita y vemos que dejó solo su cabeza sin congelar. En estado de shock, el chico pregunta qué está haciendo, y a continuación ella mueve el dedo, haciendo que su brazo se parta por la mitad. El brazo congelado cayó al suelo y él comenzó a gritar. Dijo que comenzarás a hacer preguntas y que no es muy paciente como para que él la haga esperar. Y con una mirada seria dice, dime todo lo que sabes. Él explica que la muerte no es el final de todo, y que podrían renacer de nuevo en otro mundo. Y coincidió que todos los de ese mundo renacieron aquí, en esta tierra. Los que renacieron es porque en el otro mundo eran personas de importancia como gobernantes, magos y cultivadores. Pero ahora estaban bajo un nuevo orden. Los renacidos comenzaron a vivir ocultos en la sociedad y pronto el gobierno comenzó a darse cuenta de que había humanos con poderes extraños. Pero por supuesto, los gobernantes de este mundo negaron oficialmente la existencia de estas personas. Pero tras bastidores, ya comenzaron a rastrearlos. Aquellos que renacieron y fueron expuestos terminaron sufriendo algunas consecuencias desastrosas. Los soldados de este mundo no tenían artes marciales y mucho menos sabían usar magia, pero estaban todos organizados y eran sistemáticos, y también usaban armas poderosas. Debido a eso, las personas que renacieron comenzaron a unirse para luchar contra los humanos de este mundo. Solo podían derrotar a los soldados si unían sus fuerzas. Por eso, comenzaron a combinar las artes marciales con la magia, y solo de esa manera lograron ganar. Después de eso, los renacidos comenzaron a organizarse en grupos, y muchos de estos grupos tenían el objetivo de gobernar el mundo. Así como sucedió en el pasado con varias sectas luchando por el poder, eso sucedería ahora en el presente. Incluso porque había varios grupos con diferentes ideologías luchando por el poder, el chico dice que los mismos líderes del pasado están aquí en el mundo de hoy. El chico ya había sido despedazado y continuaba allí contándole toda la historia a Nina. Ella pregunta cuántos renacidos existen en este mundo, y el chico dice que hay muchos, pero que la mayoría están ocultos en la sociedad. Extendiendo las manos, dice que fue suficiente. A cambio, terminaría con su vida de una manera indolora, y así regresa a casa. La madre de la niña hablaba por teléfono diciendo que solo en su vecindario había nevado, y Lara incluso estaba aprovechando para hacer un muñeco de nieve allí en el patio trasero. Mientras tanto, la pequeña niña seguía cantando. En ese momento vio un portal abriéndose, y quien salió de allí fue precisamente Nina. Y su hermanita le pregunta si por casualidad su hermana es un hada. ¿Qué, Lara? ¿Qué haces aquí afuera? ¿Eres un hada, hermanita?
Sale corriendo, abraza a su hermana y no para de preguntarle si por casualidad tenía poderes mágicos. Intentando disimular, le dijo que sí, que era un hada. Sin embargo, a partir de ahora, ese sería su pequeño secreto. Al día siguiente, el prota va a la capital a encontrarse con la Reina Dorada. Había muchos fans y su amigo Nerd no dejaba de decir que sería muy difícil encontrarla. Mientras estaban en la fila, el chico le dice a Kaito que espere, porque iba a ir al baño. En lo alto de ese estadio vemos que había unas personas, y era precisamente ese gremio de los cazadores. Estaban siguiendo a alguien, y a quien seguían era precisamente al prota, e incluso comentan que trajo a un amigo del instituto por los pasillos del estadio. El ambiente estaba muy animado. Uno de los productores llega corriendo diciendo que los fans están esperando a las artistas, y las chicas dijeron que solo estaban calentando la voz y que pronto saldrían al escenario. El productor pregunta dónde estaba la Reina Dorada, y una amiga dice que salió a tomar un poco de aire. Y vemos a la chica allá arriba en el estadio. Estaba sintiendo algo extraño, e incluso dice que parecía que había una energía de cultivo en ese lugar. En ese momento miró hacia arriba y vio que había algunas personas, pero desaparecieron inmediatamente. Se dio cuenta de que había cultivadores en ese lugar y por eso terminó yendo tras ellos. Kaito también se había percatado de esos movimientos y sabía que la Reina Dorada y los cazadores estaban en ese lugar. El amigo del prota acabó siendo secuestrado por esos mafiosos y se llevaron al chico. Habían hecho eso para llamar la atención de Kaito, pero la Reina Dorada terminó apareciendo allí. El pelirrojo se llevó un gran susto y muy encantador. La chica pregunta qué estaban haciendo con su fan, y el tipo ya se enoja diciendo que no la esperaba a ella, sino a otra persona. Al darse cuenta de que Dong, su amigo, tardaba demasiado, decide que es mejor ir a buscarlo. Si sigue tardando mucho, no podremos entrar. En ese momento, siente una magia de cultivo y termina viendo una explosión en el edificio de al lado. Sí, parece que hay un alboroto aquí cerca, pero si me meto en esta pelea, seguro que mi hermana aparecerá para jalarme de la oreja. Al tipo le gustaba el alboroto, así que renuncia a contenerse y decide ir allí. Sin embargo, la Reina Dorada ya se había encargado de todo, y cuando llega, se da cuenta de que todos están caídos. ¿Será que esa chica hizo todo esto sola? Espera, ¿por qué está Dong ahí? A continuación, aterriza en la cima del edificio. Pone su dedo en el cuello de su amigo y se da cuenta de que todavía estaba vivo. Luego, pregunta si fue esa chica quien le hizo eso, pero ella dice que no, que solo vino a ayudarlo. Espera, mirando más de cerca parece que la conozco de alguna parte. Esa era la Reina Dorada que estaba buscando, e incluso sigue diciendo que es realmente muy hermosa. Soltando una sonrisa, pregunta si por casualidad es miembro del reino del cultivo demoníaco celestial. Al oír eso, se sorprende y dice que esa gente del pasado sigue sacándola de quicio. El prota le dice que se identifique, pero ella dice que está harta de eso y que incluso le daría una última oportunidad para irse. Si coge a su amigo y se va de allí, le perdonará la vida. Pero nuestro prota no rechaza una pelea y sigue diciendo que descubrirá quién era ella en el pasado e incluso dice que no le facilitará la pelea solo por ser mujer. Cuando la llama mujer, ella no para de reír. Y fue en ese momento que ya empecé a sospechar. En ese momento Kaito se lanza hacia adelante y la energía de ambos termina chocando. Ella había logrado sujetarle la mano y él se sorprendió porque era muy fuerte. Justo después de eso, dice que encontró una abertura y termina golpeándolo. El golpe es tan fuerte que lanza a Kaito muy lejos. Se estrella con fuerza contra la barandilla, y ella incluso se burla diciendo que alardeó para nada. Sin embargo, a él le estaba gustando, chicos, e incluso dice que hacía mucho tiempo que no encontraba un oponente digno. La chica empieza a celebrar diciendo que tenía miedo de haberlo matado con ese puñetazo, y ahora que se dio cuenta de que era fuerte, ella también pelearía en serio. Hacía mucho tiempo que no sentía esta emoción. Soltando una pequeña sonrisa, la chica dice lo mismo y así se lanzan para continuar la batalla. Cargando una energía, dice que le será difícil bloquearla. Juntando sus brazos se siente la fuerza del impacto y él continúa asestando varios golpes. Se dio cuenta de que ya había sentido esa energía antes, y para intentar alejarlo, intenta golpearlo con una patada, provocándola. Dice que la dejará sin espacio y se acerca con la mano, a punto de agarrarle el cuello. Sin embargo, ella suelta una carcajada, y él se da cuenta de que ha caído en una trampa. En el último instante, se agachó, esquivando el ataque, y con la lengua fuera dijo que encontró una abertura en el costado, y así logró golpearle la costilla. El golpe fue tan fuerte que lo sorprendió, y de nuevo terminó siendo lanzado muy lejos. Pero esta vez, terminó en otro edificio. Sí, parece que había subestimado a esta chica. Espera, conozco este arte marcial. La chica continuó en posición de batalla, y él dice que esta es la técnica del cuerpo de diamante. En el edificio de al lado, la Reina Dorada sigue diciendo que él no es rival para ella,
Pero entonces estuvo seguro de que esta chica era en realidad el rey de la montaña, un compañero suyo del pasado, incluso porque ese aliado suyo del pasado también era grande y tonto, diciendo que los dos son exactamente iguales. En el pasado fueron adversarios e incluso tuvieron peleas duras. Una vez, el guerrero de la montaña se quedó en el mismo lugar durante 400 días para poder tener su revancha. Este hombre era tan poderoso que llegó a ser conocido como el rey de la montaña. La última batalla que tuvieron parecía que no iba a terminar y continuaron luchando por muchísimos días y parecía que solo terminaría si uno de ellos moría. Y por eso Kaito había dado lo mejor de sí y la batalla solo terminó cuando el prota asestó el golpe final. Después de ser derrotado, el rey de la montaña juró lealtad, y con eso terminaron convirtiéndose en aliados. Este tipo era de corazón puro, pero era un maníaco de las batallas, y así se había convertido en su primer general. Oye, rey de la montaña, ¿qué diablos de apariencia es esta? ¿Qué te ha pasado? La reina dorada pregunta cómo sabe quién es ella, y dice que eso le da aún más razones para acabar con él. Ahora sí que no te dejaré salir de aquí con vida. Espera, te estás creyendo demasiado, ¿verdad? Bueno, parece que tendré que darte una lección. Y ya empieza a liberar su energía. Ese era el arte divino del demonio celestial. Al ver esa técnica, la chica se queda en shock porque era la técnica de su antiguo maestro. Kaito ya prepara el puño del dragón descendente, y ella estaba segura de que este era el líder del culto. Por lo tanto, suelta una carcajada y dice que este golpe le trae viejos recuerdos. Así, se prepara para chocar de frente, y ambos ataques terminan siendo lanzados al aire. Sin embargo, él era más fuerte que ella y de esta manera el poder se dispersa, dejando todo el lugar donde ella estaba destrozado. Pero vemos que Kaito también resultó herido. Parece que este cuerpo mío todavía no es lo suficientemente fuerte para usar mi máximo poder. En ese momento, se sobresaltó, ya que la reina dorada se estaba inclinando de la misma manera que lo hizo el rey de la montaña en el pasado. Estaba saludando al líder de la secta. Oye, reina, levanta la cabeza. Se levanta toda tímida y soltando una gran sonrisa. Dice que ha pasado mucho tiempo desde que lo escuchó y que lo extrañaba. ¿Por qué no dijiste enseguida quién eras, idiota? Toda enamorada, dice que no podía esperar para volver a verlo y que estaba segura de que él también habría renacido. Él incluso le pregunta por qué tiene esa apariencia. Y la chica dice que no tuvo opción ya que reencarnó en un cuerpo femenino. Y a medida que crecía, se dio cuenta de que se había convertido en una chica hermosa. Entonces empezó a usar las habilidades de ese cuerpo para convertirse en una idol de K-pop. E incluso se enoja diciendo que su maestro debería estar elogiándola y no criticándola. En ese momento, se pregunta si los otros generales también habrían reencarnado, e incluso le pregunta dónde estaba el maestro de los tigres venenosos. Saca un folleto de su pecho y sigue diciendo que escuchó sobre él hace algún tiempo. Él toma ese papel y sigue diciendo que ella se adaptó bien a ese cuerpo. Y, básicamente, era una carta donde ese general estaba insultando al prota. ¿Acaso te diste cuenta de que nos está insultando tanto a ti como a mí? Ella pone una cara incómoda porque no se dio cuenta de eso. Sí, era obvio porque eres muy tonta. En la carta, el general del veneno decía que había reencarnado. Recibió propuestas de otras alianzas de reencarnados. Luchó contra enemigos fuertes y ahora entrenaría para volverse más poderoso para que, cuando el líder de la secta reencarnara, pudiera ayudar en las batallas. Y decidió escribir esta carta porque el rey de la montaña era muy tonto. En ese momento, Kaito se dio cuenta de que había muchos otros reencarnados. Y no era solo este grupo de cazadores el que había reencarnado. Arruga esa carta un poco tenso. Eso es porque cree que su familia estará en peligro, ya que ahora la mayoría sabe que él era el líder de la secta del demonio celestial. La reina dorada dice que hay algo que de verdad quiere preguntar. Le pregunta si había logrado derrotar a la bruja en el pasado. Entonces recordó que en la batalla final, la reina de hielo logró derrotar a todos sus generales. Incluso se avergonzó un poco, diciendo que imaginaba que tal vez el rey de la montaña se mantendría con vida para derrotar a la reina. En ese instante vio su anillo brillar. Eso significaba que su hermana estaba en peligro. Cada vez que el anillo brillaba tenía la posibilidad de abrir un portal conectándolos entre sí. La chica pregunta qué pasó, ya que el líder de la secta parece un poco preocupado. Incluso imagina que los cazadores habían encontrado a su familia y que su hermana estaba luchando para protegerlos. Incluso sigue pensando en la posibilidad de que su hermanita menor sea tomada como rehén. Y vemos aquí, chicos, que empezó a preocuparse por sus padres y su hermana, algo que antes no le importaba mucho. Si llegaste a esta parte del video, deja un me gusta y un comentario para ayudarnos. Cada vez que comentas algo, YouTube ve que nuestro canal es relevante y recomienda el video a más personas. En ese momento, termina levantándose diciendo que necesita resolver algo importante. Y antes de desaparecer en el portal, le dice a la reina dorada que cuide el cuerpo de Dong.
Dios mío, el maestro es tan increíble que ya ha aprendido magia de teletransportación. No, mi niña, es solo la magia de la reina de hielo, que era su enemiga. Incluso me pregunto qué hará la reina dorada cuando descubra que la bruja es la hermana de su maestro. En ese momento Nina estaba luchando, y no era contra esos cazadores, chicos. Era contra un monstruo. El prota se teletransporta a su habitación. ¿Dónde está esa bruja? No está aquí. En ese momento ve que había un portal, y así termina entrando aunque tenía un poco de miedo. Y cuando va a otra dimensión se da cuenta de que ella estaba luchando contra un Shinigami. ¿Cómo es posible? Y mi hermana está luchando contra una parca. La criatura se abalanza sobre la chica y él grita, diciéndole que tenga cuidado. La guadaña termina pasando muy cerca de ella. Mi niña necesita usar su poder de hielo, y así logra bloquear ese ataque. Pero la guadaña estaba muy afilada y termina rompiendo el hielo. Es golpeada, diciendo que este monstruo es mucho más fuerte de lo que esperaba. Si no tenía cuidado, podría morir. La parca sigue diciendo que la eliminará de una vez por todas, y termina golpeándola directamente. La chica siente la fuerza del impacto, y el chico se preocupa muchísimo por su hermana, chicos. ¿Quién lo hubiera pensado? En ese momento el monstruo estaba a punto de acabar con ella. Entonces el chico salta diciendo que no dejaría que ese monstruo eliminara a su hermana. Puño trascendental. Termina conectando el puño del dragón trascendental justo en la cabeza de la criatura. Y cuando aterriza frente a ella, la chica se sorprende. Incluso pregunta por qué se está metiendo en esta pelea. ¿Puedes dejar de quejarte? ¿No viste que acabo de salvarte, niña? Esa era la parca, una guardiana del castillo de cristal que servía a la bruja de hielo. Incluso dice que la mitad de sus fuerzas terminaron perdiéndose y siendo eliminadas por este monstruo. Ella misma había invocado a este Shinigami para que sirviera de guardia para la casa. Él dice que es peligroso, pero Nina dice que todo esto es culpa suya, ya que se la pasaba buscando peleas. Incluso dice que un chico que reencarnó vino a su casa buscando a Kaito. Eso es porque su hermano andaba buscando peleas por todas partes. De todos modos, ahora que esa organización sabía su dirección, decidió hacer un contrato con este Shinigami para protegerlos. El monstruo pregunta cuándo van a dejar de hablar y volver a la pelea, y el prota se queda allí discutiendo con su hermana, y el pobre Shinigami se ve obligado a seguir esperando. ¿Qué pasa, monstruo? ¿Acaso tienes prisa por recibir una paliza? La criatura sigue llamando los gusanos insolentes, y Nina dice que la derrotará de nuevo y la convertirá en su sirviente, tal como fue en la otra vida. Sin embargo, Kaito termina sintiendo algo extraño. Había usado mucha energía en la batalla contra la Reina Dorada, y ahora tendría que esforzarse aún más para luchar contra la parca. Sin embargo, no dejaría que su hermana luchara sola contra ese monstruo. En ese momento, Nina comienza a usar el hechizo de cero absoluto. Él sabía que ella necesitaría tiempo para preparar ese hechizo, y por eso, lucharía contra el monstruo para ayudar a su hermana a cargar el poder. Así, termina usando la técnica del dragón celestial y comienza a luchar contra la criatura en una batalla frenética. Pero eso exigía mucho de su cuerpo, que todavía era muy débil en comparación con el pasado. Y después de unos segundos, ella dice que finalmente cargó su magia. Varias cuchillas de hielo aparecen, y ella desata ese poderoso golpe contra el Shinigami. Se acabó, gané. Camina lentamente y el pobre monstruo se queda allí suplicando que la eliminen rápidamente. Acercándose a su hermano, le pregunta qué está haciendo, y el pobre cae inconsciente sin energía. Ella se preocupa mucho al ver esa escena. No sé ustedes, pero Nina aquí es muy linda, chicos. Ya se ha convertido en mi personaje favorito, y mientras tanto, el pobre estaba allí todo tirado en el suelo. Incluso sigue diciendo que se había esforzado demasiado. Algunas cosas nunca cambiaban según Nina, e incluso recuerda que en el pasado, él era exactamente igual. Piensa que si lo deja muerto allí, tal vez sería mejor para su familia, ya que él solo causaba problemas. Se nos explica cómo funcionaba el reino demoníaco. Había 52 señores que gobernaban ese lugar, incluida la Dama de la Muerte, que también era conocida como Parca o Shinigami. Hasta que un día, fue invocada por la Reina de Hielo, y después de perder una batalla, comenzó a trabajar para ella allí en su castillo. Pero, por supuesto, esa batalla no fue nada fácil. Por supuesto perdería, porque la Reina de Hielo era mucho más poderosa. Tras ser derrotado, fue esclavizado por ella. La hechicera le había ordenado cuidar del castillo de cristal, y así comenzó a eliminar a todos los que intentaban invadir su palacio. Y como era mucho más fuerte que la mayoría de los cultivadores, los derrotaba de una manera muy fácil. Se imaginó que podría acercarse a la hechicera y convertirse en un gran amigo suyo. Sin embargo, ella lo despreciaba, e incluso le dijo que se quitara de su vista rápidamente. Pero él sabía que, en comparación con los demonios, los humanos vivían muy poco tiempo. Así que solo tenía que esperar a que ella muriera para que este pacto entre ellos se rompiera. Pero ya habían pasado 100.000 años y ella no había muerto.
No sabía por qué vivía tanto tiempo e incluso se preguntaba cómo logró superar los límites humanos. Pero entonces apareció aquel chico al mando de un ejército gigantesco. Decidió invadir el Palacio de Cristal. Ese chico Kaido dijo que quería liberar al mundo de las garras de la opresión, y el último obstáculo era la hechicera de hielo. Había logrado adquirir la inmortalidad. Sin embargo, la única esperanza de la parca era que este chico la eliminara. La Dama de la Muerte terminó luchando contra Kaido y perdió, y por eso regresó al reino demoníaco. Pero, por supuesto, la Dama de la Muerte nunca olvidó esa humillación, ya que fue esclavizada por un humano durante tanto tiempo y ahora, increíblemente, había perdido de nuevo. Pero esta vez, fue ante la bruja reencarnada, y vemos que estaba curando a su hermano. La Dama de la Muerte terminó convirtiéndose en un fantasmita muy lindo. Y cuando Nina se enojó con sus gritos, se convirtió en un fantasmita aún más lindo. Nina bien podría haber dejado a su hermano, que era un enemigo mortal, atrapado en ese lugar para que muriera, pero no lo hizo. Vemos que realmente había cambiado, chicos, y le gustaba a su hermano. La Shinigami estaba entendiendo todo lo que pasaba y sigue haciendo varias preguntas, pero Nina le dice a la Dama de la Muerte que se calle, y ella se queda ahí tapándose la boquita. Era extraño para la Dama de la Muerte ver a la hechicera curando a Kaido, que era su enemigo mortal, pero lo estaba haciendo para que él sobreviviera hasta que finalmente terminara. A continuación, le da una patada en el estómago al chico, diciéndole que se levante rápidamente. Después de sentarse, sigue diciendo que tiene todo el cuerpo adolorido. Luego, le pregunta si es verdad que los cazadores vinieron a su casa, y ella dice que sí. Todo lo que Nina quería era una vida tranquila y pacífica, e incluso pregunta por qué nadie la deja en paz. El prota se arrepiente un poco por haber causado problemas. En ese momento, ella se pone de pie, diciendo que ha decidido. Ya que no le darían paz, ella tampoco se quedaría quieta y daría el primer paso. La chica dice que tiene un plan y que lo incluirá en esta estrategia y lo convertirá en su sirviente. De ahora en adelante, Kaido será su sirviente número 2, mientras que la Dama de la Muerte será su sirviente número 1. Pero Kaido sigue diciendo que no recibirá órdenes de ella. La chica incluso prepara un hechizo y comienza a golpear los puntos de la herida con su dedo, haciéndolo gritar de dolor. En ese momento ella admite diciendo que lo convertirá en su compañero y aliado, y que la Dama de la Muerte, aun teniendo una cara linda, seguía siendo muy poderosa y podría proteger la casa. Ella sigue provocando al prota jugando con su pelo, y él le dice que pare. Antes que nada, necesitarían reunir información sobre los cazadores y le pregunta si conoce a alguien que pueda saber sobre ellos. Pero en efecto había alguien, y esa persona termina llegando allí en una limusina. Y esa persona era precisamente la Reina Dorada, y llega toda sonriente. Nina sigue preguntando qué quiere esa chica ahí delante de su casa. Y ella dice que está buscando a Kaido, ya que él la había llamado. Y Nina ya empieza a pensar, ¿en qué se está metiendo su hermano con estas chicas idiotas? Cuando entra en la casa, Nina dice que su hermano volverá más tarde. Así que esa chica debería esperar, pero ella simplemente entra. La parca nota que había una intrusa, e inmediatamente le advierte a Nina que esa intrusa era una reencarnada. En ese momento la chica ya se da la vuelta preguntando quién era. La Reina Dorada, que se llamaba Sofía. Se queda allí sin entender nada. Espera un segundo. ¿Qué monstruo es este que está frente a ti? No puede ser. No me digas que eres la bruja de hielo. Ella ya comienza a liberar su energía y dice que no esperaba que se encontraran de nuevo tan pronto. Nina pregunta en qué se está metiendo su hermano al traer a esta gente loca a la casa. Y mientras se quita la corbata, Nina dice que resolverá esto muy rápido. Usa magia, llevándolos a todos a una expansión de dominio. Sofía sonríe, diciendo que así será más fácil luchar, y termina desapareciendo por ser tan rápida. Sabía que necesitaría actuar rápido porque la bruja de hielo era muy poderosa. Sin embargo, alguien le sigue diciendo que paren, y Sofía se da cuenta de que había una cuchilla. Esa era la técnica del cuerpo de diamante, y bloquea la guadaña de la Dama de la Muerte. Pero sabemos que esa criatura es muy poderosa, pero Sofía tampoco se quedaba atrás en cuanto a fuerza. Es tan poderosa que logra agarrar esa guadaña y lanzar a la Shinigami al suelo, pero a continuación, Nina prepara una magia de hielo. Incluso dice que reconoce el poder de esa chica rubia, pero que no la dejaría escapar viva. Muy bien, entonces, puedes desatar tu magia más poderosa. No necesitas darme órdenes, niña. Así, Nina termina lanzando una enorme lanza de hielo, pero Lara entra en esa expansión de dominio y le dice a su hermana que no pelee. Nina se da cuenta de que su hermanita se estaba interponiendo y que la lanza la golpearía directamente. ¿Qué pasa, niña? ¿Te van a golpear? Y así ocurre una gran explosión. Afuera todo estaba tranquilo y en calma, y minutos después Kaido llega a casa. Se da cuenta de que hay zapatos de mujer afuera e incluso pregunta de quién son. Su madre aparece y dice que es su amiga, y que él mismo la había invitado. Hija mía, no sabía que conocías a una celebridad. Y cuando llega a la sala, se da cuenta de que era precisamente la Reina Dorada.
Sofía lo había llamado líder del culto, y su madre seguía preguntando qué era esa historia. Estaba un poco tenso y pregunta si la Reina Dorada ya se había hecho amiga de Nina. Poco sabía él que su hermanita casi muere por esa lanza de Nina, y quien la salvó fue precisamente Sofía. Esa chica molestaba a Nina, pero si no fuera por ella, su hermanita habría muerto. Y solo no murió porque ella había usado una protección de diamante. Y las dos siguen haciendo bromitas, diciendo que son muy fuertes. Increíblemente, Sofía ya se había hecho amiga de Lara. Sofía dice que es muy amiga de Kaido, porque ambos eran huérfanos de guerra. Y ahora, al ver que él tenía una madre que se preocupaba por él, la chica se emocionó mucho. La madre del prota le preguntó a Nina qué era esa historia del huérfano, y Nina da una excusa diciendo que es un jueguito que están jugando. A continuación, él dice que llevará a las chicas a su habitación para tener una conversación seria, y en la puerta del dormitorio estaba escrito que tocaran antes de entrar. El prota pregunta quién dejó entrar a esa chica loca, y Nina dice que en realidad esa chica es su amiga y que ya se había autoinvitado. Guiñando un ojo, la chica dice que descubrió algo y era sobre el paradero de un ejecutivo de los cazadores. Venga, suéltalo. Di lo que encontraste. Sofía dice que usó su belleza para encantar a un fan, y cuando lo conoció descubrió que era un ejecutivo de los cazadores. Nina dice que podría haber una posibilidad de que ese fan suyo estuviera mintiendo, pero podían comprobar si lo que descubrió era cierto, y podían ir allí en limusina. Cuando llegan al lugar, el tipo admite, diciendo que es un ejecutivo del pabellón de los cazadores, y que solo aceptó reunirse con el grupo del prota porque era un gran fan de Sofía, la Reina Dorada. Nina, que es directa, va al grano diciendo que su objetivo es destruir al grupo de los cazadores. El tipo pregunta si es en serio, pero dice que solo ellos dos eran muy débiles, y que sería imposible. Sin embargo, Nina dice que su hermano era Kaido, el líder de la secta demoníaca, y ella era la Reina de Hielo. Al oír eso, el hombre ya se asusta. En aquella época, él era un simple cultivador, pero siempre había oído historias sobre ellos. De hecho, había crecido como un monje Shaolin, y ahora que vino a este mundo, quería disfrutar de todo y vivir una vida de lujos. Eso es porque en el otro mundo, chicos, el hombre era prácticamente un santo. Mientras él decía que quería divertirse, el prota junto con su hermana seguían pensando que este tipo era un descarado. Él admite que el grupo de los cazadores también era una molestia para él, incluso porque le seguían cobrando altas tarifas, y Nina ya se da cuenta de que podría ser un gran aliado. Admite diciendo que si es verdad que él es Kaito y ella es Nina, la Reina de Hielo, eso se volvería más fácil. Tendrían una oportunidad en esta batalla. Por eso, la chica le pide que le diga toda la información que sabe sobre este grupo de cazadores. Dice que esta es una organización de criminales que surgió a través de la mafia coreana. Su verdadero objetivo es engullir toda Corea mediante la presión comercial. Cometieron varios crímenes y estaban ganando mucho poder e influencia. El prota se emociona mucho diciendo que para destruirlos primero necesitarían infiltrarse. Pero Nina le dice que se calme. Su hermana dice que si simplemente invaden ese lugar, eso podría llamar mucho la atención. Este empresario dice que es verdad. Y además de eso, la compañía de los cazadores, su organización, tenía muchos empleados que eran gente normal, así que no podían simplemente entrar allí y causar una rebelión. Así, pasan unos días. Kaito junto con Nina fueron a la sede de los cazadores, porque su objetivo era cazar primero a los más poderosos. Muy bien, ¿estás lista para aplastarlos? Ella dice que primero se encargará del circuito interno de cámaras, y usa su magia para apagar las cámaras de seguridad. Incluso dice que necesitan actuar con cautela y concentrarse en eliminar primero a los líderes más fuertes. Sin embargo, Nina termina recibiendo una llamada de su madre. La madre dice que tiene que ser muy rápida y como Lara no podía quedarse sola, era para que Nina regresara a casa para hacerle compañía a su hermanita. El prota sigue quejándose, diciendo que Lara ya es bastante mayor. Sin embargo, Nina le dice que se calle y no cause problemas hasta que ella regrese. Y se lo dice varias veces porque sabe que su hermano es un buscaproblemas. Así desaparece usando magia. Él se queda allí esperando unos minutos, pero como estaba muy ansioso, dice que no podrá esperar y ya se pone la gorra diciendo que puede con esto solo. Había unos guardias haciendo una patrulla diciendo que las cámaras se habían estropeado. Como si no pasara nada, empieza a ir hacia donde estaban los guardias. Al darse cuenta de que había mucho movimiento, da un salto y salta tan alto que sobrepasa la altura del edificio. Y a continuación, aterriza en la azotea y empieza a correr. Había subido allí sin ser visto y sigue imaginando que el plan funcionará. Ahora, solo necesitaría bajar muchas escaleras. En medio del pasillo, comienza a buscar a algún miembro importante de esa organización. La puerta de la sala de seguridad estaba abierta y decide echar un vistazo para ver si encuentra algo. Según la información de ese empresario, había dicho que el líder de esa organización tendría una conferencia en el piso 18, pero muchas cámaras no funcionaban. Sin embargo, había logrado encontrar dónde se estaba llevando a cabo una reunión.
Sin embargo, los guardias que patrullaban abajo regresaron, e incluso dicen que este chico no tiene permiso para entrar allí. Además de eso, su ropa era muy sospechosa. Sin tener muchas opciones, Kaito decide noquearlos, y dándole un puñetazo al chico, le dice que se eche una siesta y ya se gira hacia el siguiente. El guardia pregunta quién era y termina pulsando el botón de emergencia. La alarma comienza a sonar por todo el edificio y los mafiosos se dieron cuenta de que la alarma se había activado. El jefe pregunta qué pasó. Sabía que cuando sonaba la alarma, era porque había intrusos. El prota estaba corriendo, tratando de llegar lo más rápido posible a la sala de conferencias. Sin embargo, terminó siendo detenido a mitad de camino. La mujer ya coge el teléfono y empieza a pedir refuerzos, y un tipo musculoso dijo que no necesitaría refuerzos en absoluto, porque él mismo se encargaría. El tipo va hacia el prota, pero Kaito termina dándole una patada en la cara. El grandulón sale volando lejos y más secuaces van hacia Kaito. Sin embargo, el chico era mucho más fuerte. La mujer usa un hechizo de protección, pero eso no fue suficiente, y terminó siendo golpeada por uno de sus colegas mientras él chasqueaba los dedos. El prota sigue bromeando, diciendo que ya casi ha calentado. En ese momento recibe una llamada y cuando contesta es su hermana, él le pregunta qué quiere. Y la chica estaba muy preocupada, preguntando si por casualidad está afuera esperando como ella le había dicho. Él dijo que sí, tratando de disimular, diciendo que está allí esperándola. Ah, no lo sé. Esa voz tuya suena un poco sospechosa. Creo que decidiste atacar solo, ¿verdad? No. Mi voz no está rara. No. Es mi celular que está viejo. Él ve en el panel que indica dónde está la sala de conferencias y por eso se dirige hacia allá. En medio de la llamada sigue diciendo que no puede hablar más, y esa era exactamente la habitación correcta que estaba buscando. Su hermana sigue gritando por teléfono diciendo que es muy imprudente, y Kaito estaba cara a cara con el líder de la organización mafiosa. El pelirrojo sigue diciendo que este chico es muy arrogante y le pide al presidente que lo deje encargarse a él. Pero el prota pregunta si quieren otra paliza, e incluso se sigue burlando, diciendo que fue vencido por una chica de K-pop. Pero el tipo sigue diciendo que solo perdió porque bajó la guardia, y que esta vez será diferente. De acuerdo. Oye, barbudo, puedes venir a por mí. Pero el presidente les dice que se callen y que Kaito vino allí a arreglar asuntos con él. El tipo camina lentamente pidiendo perdón por sus agentes maleducados. La gente pregunta qué quiere decir el presidente con eso. Entonces comienza a disculparse por lo que hizo su gente. El prota sigue bromeando, diciendo que su presidente al menos reconoce cuando no tenían ninguna oportunidad. Esos tipos que fueron golpeados en el pasillo llegaron corriendo pidiendo perdón al presidente. El calvo sigue diciendo que en realidad no culpa a sus agentes, ya que el invitado era muy fuerte. Desde el principio, sabía que este era un pez demasiado grande para que basura como ellos lo manejaran, y todavía dice que Kaito no es alguien que deba ser subestimado. Incluso pregunta si por casualidad fue el prota quien derrotó a Kaidai, que era el segundo más poderoso. En realidad, chicos, fue su hermana quien derrotó a ese chico que era el número 2, pero el prota se queda callado y no dice nada. El presidente incluso dice que esos fracasados son mucho más débiles que Kaidai, y a juzgar por la energía de Kaito, es posible saber que fue alguien muy importante en la vida pasada. Preguntan quién era el prota, y él dice que no importa. Y por supuesto, el presidente siente mucha curiosidad. Dice que Kaidai era su mejor amigo en la vida pasada y que eran grandes guerreros. Así que el prota pregunta si por casualidad al presidente no le gustaría vengarse. Pero el chico de allí, el presidente, le sigue diciendo a Kaito que se calle y lo escuche hasta el final. Él no creía en la coincidencia de que todos ellos reencarnaran en este mundo. Él creía en un propósito mayor e incluso dice que debe haber algún objetivo para que fracasados como estos hayan reencarnado junto con ellos. Lo que él creía es que esta tierra sirve de escenario para elegir al nuevo dios. El guerrero que derrotara a todos los demás que reencarnaron podría transformarse en el rey de esta tierra. Por eso termina extendiendo su mano, llamando a Kaito para que se una a él. Cuando llegara ese día, él se convertiría en el dios de la tierra y pondría a Kaito como si fuera su general. Y todavía dice que esta es una invitación irrechazable. Kaito tendría el derecho de estar a su lado. Pero el prota se irrita e incluso se ofende y dice que la gente que se autodenomina Dios, esa gente no está muy bien de la cabeza. Liberando su energía, dice que no sirve a gente más débil que él. El presidente pone cara de aburrimiento diciendo que ahora tendrá que eliminarlo. Así, usa su magia de cultivo de fuego y el prota ya se lanza hacia adelante porque no soportaba seguir escuchando estas tonterías. Soltando una risa, el presidente dice que está destinado a convertirse en un dios y así el golpe de los dos choca. Sin embargo, Kaito se sorprendió porque el presidente había desaparecido. A continuación, el tipo reaparece e incluso sigue alardeando de que fue muy rápido. Con la mano herida, Kaito dice que le debe una disculpa ya que había subestimado al presidente.
El presidente dice que acepta la disculpa, pero que Kaido tendrá que arrodillarse primero. En ese momento el prota sonríe y dice que este presidente se tiene en muy alta estima y que incluso será una pelea divertida. Así, el chico se lanza hacia adelante y comienza a asestar varios golpes, pero el presidente los bloquea a todos. La pelea estaba siendo muy intensa, y este presidente, chicos, el hombre no era débil en absoluto. Incluso comienza a contraatacar. Sin embargo, Kaido vio que dejó muchas aberturas, y por eso logra golpearlo en la cara. Con ese golpe, el presidente comienza a tambalearse. Parecía que reconoció este poder de aura carmesí, así que usa la técnica del fuego demoníaco explosivo. Su mano porta una energía muy poderosa y casi logra golpear a Kaido. A continuación, Arce esquiva y conecta un gancho de izquierda y continúa asestando varios golpes. Los agentes de la organización de cazadores se preocupan por su presidente, y el prota dice que hay más puñetazos de donde vinieron esos. El tipo comienza a identificar esta aura y se da cuenta de que era la técnica del puño del dragón descendente. Al tipo le estaban dando más palos que a un extra en el anime de Naruto, hasta que finalmente es lanzado lejos. Parecía reconocer de quién era ese poder. Era precisamente del líder de la secta de los demonios celestiales. Sabía que si sus agentes descubrían quién era este verdadero Kato, podría ser traicionado. Así que empieza a gritar a sus secuaces que ataquen a ese chico, incluso porque muchos de ellos también habían servido al maestro Kato en el pasado. Y así, varios agentes corren a golpear a su antiguo maestro, sin saber que era Kaito de la secta celestial. El prota se prepara para el combate, diciendo que pueden venir muchos. Sin embargo, tenía varias heridas que aún estaban en su cuerpo debido a la pelea contra la Shinigami, y esos tipos de ahí aprovecharon esa abertura y terminaron golpeando la pierna del chico. Como estaba muy herido, eso podría ser peligroso. Y mientras tanto, Nina seguía haciéndole compañía a su hermana pequeña. Sabía que su hermano estaba causando problemas, e incluso dijo que no podía dejarlo solo nunca. Creo que a quien había que vigilar era precisamente a Kato. Notó que el anillo brillaba, lo que significaba que él estaba en problemas. Y finalmente, la madre de la chica regresó disculpándose por la demora. Dijo que se había retrasado un poco porque le trajo pastel e incluso dice que preparará el café de la tarde. Pero Nina dice que tiene una amiga esperándola. Así ella sale corriendo mientras la madre de la chica le dice que se divierta mucho y con cuidado. Divertirse no lo hará. Y seguridad, mucho menos. Maestro Kaito. En el pasado había unificado todo el mundo marcial, pero ahora estaba siendo golpeado por sus antiguos estudiantes. Había sido descuidado al luchar contra tanta gente después de haberse enfrentado a esa Shinigami, pero aún así estaba asestando varios golpes. No se rendiría. En una situación crítica, logró esquivar un golpe de espada y acabó con el tipo con un rodillazo en la cara. Otros guerreros se abalanzan sobre él diciendo que no podían dejar escapar a Kaito. Y de nuevo el tipo intenta atacar con una espada, pero el prota logra esquivar y lo golpea con un puñetazo en la cara. Había muchos enemigos y parecía que Moore seguía llegando. Mientras acababa con un tipo, dijo que debería haber escuchado a su hermana. Tú eres el jefe. Actúa como tal y ven a pelear conmigo 1 a 1. Pero el tipo sigue haciendo una pataleta, gritando para que más agentes vengan a ayudarlo. Así aparecen otros tipos con armas. Su anillo comienza a brillar. Y en ese momento aparece nuestra querida y hermosa Nina. Incluso dice que le había dicho varias veces que debería haber esperado y con su magia de hielo los lanza a todos lejos. Ella dice que le dará un sermón después de que terminen esta batalla, y él incluso dice que solo estaba sufriendo un poco, porque hace 2 días luchó contra la Dama de la Muerte, y que si no fuera por eso, acabaría con estos gusanos insolentes en un abrir y cerrar de ojos. Usando un círculo mágico dijo que los eliminará a todos, y así la batalla se vuelve mucho más fácil. El presidente se da cuenta de que está jodido, y muchos de sus secuaces yacían a su alrededor. El único que había quedado era el líder de los cazadores. En ese momento, el tipo se dio cuenta de que el líder de la secta del demonio celestial se había unido a la reina de hielo, por lo que termina usando su máximo poder en un acto de desesperación. Quería autodestruirse y llevárselos a todos con él, pero el prota sigue diciendo que no dejará que este tipo vuele todo el edificio, y así termina usando la palma del dragón de viento. Eso ni siquiera le dio una oportunidad al presidente, que cayó inconsciente. Nina dijo que Kaido debería ir y acabar con este bastardo rápidamente, sobre todo porque todos ellos sabían dónde vivían. Pero el prota sigue diciendo que bloqueará todos sus meridianos para que pierdan la memoria y tampoco puedan volver a usar el cultivo nunca más. Y eso es exactamente lo que hace. Aún así, Kaido fue amable aquí, chicos, dejando que ese loco sobreviviera. Y de esta manera, lograron acabar con la organización de los cazadores. La amenaza finalmente había desaparecido y se estaba llevando bien con su hermana. De vuelta en la escuela, la vida era pacífica. Le estaba contando a Dong que había conocido a la Reina Dorada, y su amigo casi no lo cree.
Nina sigue pensando que ahora que los cazadores fueron eliminados, tendrán más paz. Ah, hija mía, te equivocaste. Y el tipo larguirucho sigue presumiendo diciendo que hizo una gran amistad con Sofía. En ese momento, el prota pregunta qué historia es esa de que viajarán a Japón y Dong le dice al prota que era un viaje escolar, y eso deja al prota muy emocionado. Finalmente, el día del viaje había llegado. El prota estaba muy emocionado porque era la primera vez que viajaba en avión. Después de unas horas, llegaron a la ciudad de Osaka. Nina pensaba que esto sería muy divertido. Incluso se detuvieron para tomar una foto y a continuación fueron a un pequeño puesto a comprar comida. Dong sigue diciendo que el japonés de Kaito era muy bueno, mientras que él estaba usando una magia de traducción hecha por Nina. A continuación, dice que realmente necesita ir al baño, y Nina le dijo que solo tenía que girar en la siguiente esquina, seguir recto y luego girar a la izquierda en la primera bifurcación. Mientras tanto, la escena cambia a un templo. Llega un coche y quien sale de adentro es un hombre con traje. El monje sale a recibirlo diciendo que ya lo estaban esperando. Así, entra en ese lugar. El hombre había traído unos papeles diciendo que eran información sobre el objetivo de esa misión, e incluso dice que era para que manejaran esa misión de forma silenciosa. En otra habitación un anciano hablaba con el ninja. Pregunta si la misión fue explicada claramente, y le dice al ninja que se asegure de que no haya cabos sueltos, y así el ninja parte en su misión. Mientras tanto, en el centro de Osaka el prota estaba perdido e incluso se enfada, diciendo que no puede encontrar la salida. En ese momento termina sintiendo una intención maliciosa y venía precisamente de ese lugar. Por lo tanto, se dirige hacia el lugar y al llegar allí se da cuenta de que esa energía era muy extraña. Por eso necesitaría investigar más a fondo. Dentro de ese almacén estaba el ninja que había matado a un hombre, e incluso dice que el objetivo fue eliminado. Ahora necesitaría borrar las huellas, y cuando se da la vuelta se encuentra cara a cara con el prota que estaba saltando por la ventana. Al encontrarse con esa escena, Kato se sorprende e incluso pregunta si ese ninja también era un reencarnado. El profesor llama a los estudiantes diciendo que el autobús ya se iba, y Don comienza a buscar a Nina y a su amigo. El profesor le dice que suba rápido y el chico sigue diciendo que sus amigos aún no han llegado. El ninja pregunta quién era ese chico, y el prota solo quería saber por qué había matado a ese hombre. Pero el ninja no quería saber mucho de charla, y dijo que necesita borrar todas las huellas. Nuestro chico logra esquivar esa espada y se prepara para contraatacar. En un abrir y cerrar de ojos, logra asestar un golpe en el estómago del ninja, y termina lanzando al tipo lejos. Bueno, es Yu, quien no está de humor para hablar. El enmascarado apenas puede mantenerse en pie, pero eso era solo para llamar la atención porque justo después de eso lanzó shurikens. Parece que Kaido no se esperaba eso, pero logró esquivar. El enmascarado dijo que no tiene tiempo para jugar y cuando intenta golpear al prota, este se agacha, pero esa fue la oportunidad perfecta, y el ninja aprovechó para escapar. Sí, parece que este tipo es un cobarde, y saltando por la ventana dijo que lo perseguirá ya que eso era divertido. Y así, comienza una persecución por los edificios. Hablando con sus aliados, el ninja dice que lo están persiguiendo y lo llevará a la base más cercana. Así, el prota termina yendo a un antiguo templo japonés, se rasca la mejilla diciendo que ese ninja simplemente desapareció. Incluso se preocupa diciendo que el profesor y su hermana lo regañarán. Sin embargo, ese lugar era muy curioso, y no podía simplemente darse la vuelta e irse. Incluso empieza a preguntarse qué eran esas estatuas siniestras. Mirando hacia arriba, llama al ninja diciendo que el tipo es muy cobarde. Sin embargo, había varios ninjas rodeándolo. Alguien camina lentamente diciendo que el prota fue muy valiente por venir solo hasta allí. Parece que ustedes son los valientes por querer enfrentarme. Extendiendo la mano, el tipo dice que Kaito, de hecho, era un novato despistado que buscaba problemas. Había varios ninjas preparados para el combate, y el prota los llama a todos para que vengan por él. Así, los ninjas empiezan a saltar por el aire y se preparan para atacarlo con sus espadas. Pero el chico estaba preparando una energía en sus manos. Mientras tanto, en el hotel, Nina estaba un poco enfadada. Sabía que su hermano siempre causaba problemas, e incluso le pregunta a Dong si sabe dónde está. Para empeorar las cosas, el anillo brillaba y ella incluso dice que como su hermano no ha vuelto, irá a buscarlo. Así cierra la puerta de un portazo. Quería que las cosas estuvieran tranquilas y pacíficas por un tiempo, pero parece que con un hermano así no funcionaría. Mientras tanto, Kaito luchaba contra todos los ninjas. Uno de ellos logra atrapar la mano de nuestro chico con una cadena, y por detrás aparecen dos ninjas con espadas. El líder de esos tipos no deja de decir que ese chico era impresionante. Agarra esas cadenas con fuerza y las usa para golpear a esos ninjas. El hombre de pelo largo sigue intentando entender qué técnica era esa y así ordena a más ninjas que ataquen a Kaito. Usando una técnica de cultivo, el prota dice que los acabará a todos de un solo golpe. Esa era la técnica del dragón trascendental. Usando las cadenas, termina creando un torbellino, y eso deja sorprendido al hombre de pelo largo.
Su oponente había derrotado a sus hombres en un abrir y cerrar de ojos, y el hombre de pelo largo estaba seguro de que este Kaito era el antiguo líder de la secta del demonio celestial. Cuando nuestro chico le pregunta si se va a quedar ahí parado, él dice que no, y desenvainando sus espadas, pregunta si Kaito ha alcanzado el mismo nivel que antes. Oye, pelo largo, a juzgar por tu forma de hablar parece que ya nos conocemos. Siento decírtelo, pero serás derrotado. Y lo peor es que ni siquiera recuerdo quién eres, porque luché contra mucha gente en mi vida pasada. El hombre de pelo largo acaba saltando y dice que si Kaito continúa con esa audacia, será eliminado. Me dan pena estos tipos que de verdad creen que van a vencer al prota. En ese momento, Nina acaba siguiendo al prota hasta ese templo. Al llegar allí se confunde un poco, ya que era un antiguo santuario japonés, y se pregunta qué hacía su hermano allí. Ese idiota solo causaba problemas, y hasta espera que quizás ya se haya muerto para darle un poco más de paz. Sin embargo, el lugar estaba muy silencioso. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había algo de magia distorsionando el tiempo y el espacio. En ese momento, alguien se acerca y ella se da cuenta. Había un tipo gigantesco detrás de ella diciendo que no podía entrar en ese lugar. El tipo se prepara para golpearla. En ese momento se dio cuenta de que había bajado la guardia y por eso acaba recibiendo un golpe directo, siendo lanzada muy lejos. Se defendió usando magia de hielo, pero ese ataque fue muy fuerte y empieza a maldecir al tipo diciendo que es un cobarde por atacar por la espalda. Cargando un hechizo, dice que no perdonará a ese tipo y acaba lanzando cristales de hielo. Arruinaste mi viaje escolar y no te perdonaré. También dijo que no se lo pasará por alto a su hermanito, ya que siempre se interponía en su vida. La pobre chica solo quería vivir una vida tranquila y pacífica, y esos cristales terminaron golpeando al luchador, dejándolo congelado. Sin embargo, él estaba usando la fuerza física para romper ese hielo, y ella incluso empieza a preguntarse si realmente tiene la fuerza para eso. Y vemos que sí, el tipo era muy fuerte, y de esa manera destruye todos los cristales. Parecía que el tipo estaba loco, pero ella empieza a lanzarle nuevos cristales y, al congelarle los pies al oponente, dice que no podrá moverse. Con un hechizo en la mano, dijo que paralizará su respiración y usa la técnica de impacto congelante. Una ráfaga de hielo va hacia el luchador y su cuerpo empieza a congelarse por completo de nuevo, y la ráfaga de hielo acaba golpeándole exactamente en la cara. Ella imagina que eso había sido suficiente para eliminarlo, pero el polvo se asienta y vemos que el tipo estaba vivo. Se pregunta cómo es posible. Parecía que su magia no tenía ningún efecto, y una vez más él rompe el hielo y carga contra ella. La chica sigue diciendo que los idiotas son los que tienen los cuerpos más resistentes. Parecía una bestia salvaje, y cuando estaba a punto de golpearla, ella acaba saltando hacia atrás. Sigue repitiendo diciendo que hay un intruso en el cielo que debe ser eliminado. Entonces se abalanza intentando alcanzarla. Sin embargo, ella acaba invocando círculos mágicos y lanza varios cristales afilados al oponente. Ella imagina que tal vez eso sería suficiente, pero de nuevo, chicos, no funciona. A ver cuánto aguanta. Ella desata otros hechizos de congelación, sin embargo, no funciona, y el tipo se acercaba cada vez más. Con cara de enfado le pregunta si de verdad está loco, hasta que finalmente logra alcanzarla, y cuando estaba a punto de golpearla, ella lo congela tocando suavemente su mano. El tipo estaba congelado en el aire por tercera vez, pero ahora ya no estaba en el suelo, chicos, y ella dice que esto es frío absoluto. En el momento en que cayera al suelo, se haría 1000 pedazos. Incluso dice que este tipo de técnica es perfecta para cabezas duras como él. Y mientras se da la vuelta, dice que seguirá buscando a su hermano. Y eso es exactamente lo que pasa, chicos. Cuando el tipo cae al suelo, se hace añicos. La escena vuelve a Kaido, y él estaba luchando contra el hombre de pelo largo. El tipo era muy fuerte, pero dice que las habilidades de Kaido están oxidadas. El chico dice que no ha alcanzado ni el 30% de su poder original. Y cargando una habilidad morada en su espada, el tipo dice que por eso será eliminado. Incluso le sigue diciendo a Kaido que él mismo ya había recuperado el 100% de su antiguo poder. Y por eso, la batalla estaba siendo muy difícil. El prota dice que necesita esquivar esas cuchillas porque si le dieran, eso podría matarlo. El hombre se sorprende porque el chico logró esquivar la espada y tenía un golpe cargado en sus puños. Ese ataque acaba golpeando al chico y por un momento pensó que lo había esquivado. Pero el ataque le dio directamente en la cara y por eso acabó siendo lanzado muy lejos. Sin embargo, plantó los pies firmemente en el suelo y logró detener el impacto. Kaido sigue burlándose diciendo que sus golpes son rápidos y que por eso el hombre de pelo largo no podría esquivarlo. Escupiendo sangre sigue intentando entender por qué parecía que el golpe no había dado, pero dio de lleno. Con una sonrisa admite que ese demonio celestial era muy poderoso y que él no era rival. En ese momento, el prota logra identificar esa técnica. El tipo estaba usando el paso de la sombra de sangre. Así, varias ilusiones de sí mismo comenzaron a aparecer, y todos esos clones terminaron lanzando dagas. Esos proyectiles van hacia Kaido, y con una mirada seria, dice que recuerda muy bien esa técnica.
Al detener un ataque de espada, dice que no caerá en eso, pero el hombre de pelo largo ve eso como una oportunidad para atacar. Sin embargo, el prota acaba agarrando su puño. El tipo intenta atacar con la otra mano y piensa que eso funcionará, pero el prota había recordado quién era ese tipo y dice que no ha cambiado nada. Seguía siendo arrogante. Como siempre, el hombre de pelo largo estaba a punto de golpear al prota, y con los ojos brillantes, Kaido dijo que experimentaría toda su fuerza. En ese momento, el tipo se quedó paralizado, ya que la energía oscura de Kaido era extremadamente poderosa. Allí la energía comenzó a cortar todo su cuerpo, y él empezó a gemir de dolor. Sin embargo, no podía rendirse. Y mientras agarraba firmemente su daga, dijo que terminaría la pelea e incluso dijo que golpearía a Kaido justo en la espalda. Pero el prota sigue diciendo que su persistencia era digna de elogio. Kaido simplemente aparece detrás del hombre diciendo que la pelea ya había terminado. Su cuerpo había sido golpeado en varios puntos y así el tipo cayó sin fuerzas. Sí, Akon, parece que se acabó para ti. El hombre de pelo largo se llamaba Akon. Akon era uno de los mejores asesinos del pabellón del norte y había intentado eliminar al prota varias y varias veces. Después de tantos intentos fallidos, dijo que abandonaría la misión, pero Kaido le dijo a Akon que se detuviera. Kaido reconoció sus habilidades e incluso dijo que tenía un futuro prometedor. Con eso, Akon acaba soltando la daga, y Kaido termina tomándolo como su aprendiz. Con el paso del tiempo, Akon se convirtió en un soldado muy honorable y leal. Debido a eso, Kaido comenzó a darle tareas más importantes. Akon logró numerosos méritos. Sin embargo, terminó siendo eliminado en una misión. Como había reencarnado, imaginó que tal vez recuperaría su honor de nuevo eliminando a Kaido. Pero el tipo no tenía ninguna posibilidad de poder hacer eso. Nuestro chico pregunta qué hará ahora y el hombre dice que dedicará su vida a Kaido. El prota se queda en silencio, pero termina aceptando tomarlo de nuevo como su aprendiz. E incluso dice que tratará de entender mejor a su compañero. Respirando hondo, el prota dice que la brisa es muy buena, e incluso pregunta si fue Akon quien controlaba ese lugar. Pero el tipo de allí dijo que no, que era una facción de reencarnados. También dice que este grupo se llama Espada Fantasma, y que son un grupo muy poderoso. El líder de ese lugar se llamaba Xion, y era un hombre que lideró las 72 fortalezas de bandidos del bosque en el pasado. Kaito pregunta si Xion realmente había reencarnado en este mundo, e incluso pregunta dónde estaba. Akon dice que la fortaleza donde se queda no está muy lejos de allí, y por eso Kaito dice que irá allí inmediatamente para eliminar a ese tipo. Cuando grita diciendo que eso era imposible, Kaito se da la vuelta muy enojado preguntando si por casualidad su aprendiz se estaba burlando de él. No, maestro. No me estoy burlando de usted, pero es que tiene varios aliados poderosos. Mucho antes de que usted renaciera en esta tierra, otros reencarnados ya habían llegado antes. Se esparcieron por el mundo y construyeron fuerzas poderosas. Incluso dice que si no hubiera conocido a Kaito, no tendría ninguna esperanza de dejar ese grupo de la Espada Fantasma. E incluso dice que conoce muy bien el poder de su maestro, pero aún así, sería muy peligroso para él luchar solo contra ese grupo. Agachándose, le dice al maestro Kaito que espere un poco más y gane más fuerza, porque atacar a la Espada Fantasma ahora sería algo muy prematuro. El prota se ríe y dice que Akon seguía siendo torpe. Como siempre, en ese momento Nina llama a su hermano y le pregunta qué demonios está haciendo en un lugar como ese. En ese momento, el prota ya se dio cuenta de que estaba en problemas, chicos. La chica estaba muy enojada diciendo que solo quería vivir una vida tranquila, pero él no dejaba de causar problemas. Espera, Nina, ¿qué le pasó a tu ropa? También estás herida. ¿Qué pasó? Akon pregunta quién es ella, y Kaido sigue diciendo que no es nadie importante, haciendo enojar a Nina. Ella dice que él siempre estaba causando problemas y que incluso abandonaría ese anillo porque ya no lo ayudaría. Así, termina tirando ese anillo y dice que volverá al hotel para cambiarse de ropa. Incluso abre el portal diciéndole que la acompañe rápidamente. Luego, usa su magia de hielo y congela a Akon. Kaido se enoja diciendo que ese era uno de sus compañeros del pasado. Y mientras salta al portal, Nina dice que tuvo suerte de que congelara a ese tipo porque lo que realmente quería era eliminarlo. Kaido sigue quejándose diciendo que su hermana tiene un temperamento muy difícil, pero no podía discutir mucho con ella. Y así, termina saltando al portal para irse junto con ella, e incluso se lleva a su amigo congelado.